Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer la lectura del estándar de competencia 0076. Recuerden que es una de las obligaciones que les comenté que tenemos que hacer, una tarea obligatoria, leer el estándar completo del estándar de competencia, una en el que se vayan a evaluar. En este caso nos corresponde el estándar de competencia 0076. Evaluación de las competencias de candidatos con base en estándares de competencia. Primero, iniciaremos con datos generales, que es la parte que nos analiza el estándar. Todo estándar tiene datos generales, donde viene un código, un título. En este caso, nuestro código es el estándar de competencia 0076. Título: evaluación de las competencias de candidatos con base en estándares de competencia. Viene en datos generales el propósito del estándar de competencia: servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que evalúan las competencias de candidatos con base en estándares de competencia y aseguran la excelencia en el proceso de evaluación. Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y formación basados en estándares de competencia. Descripción del estándar de competencia. En el estándar de competencia contempla las funciones que una persona realiza para evaluar la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, cumpliendo los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad. El presente estándar de competencia se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. Y todo estándar tiene un comité de gestión por competencias que lo desarrolló. En este caso, es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es el CONOCER. Fecha en que se aprobó y se publicó el estándar. Y también viene periodos de revisión y actualización del estándar, que son el periodo de revisión y actualización de este estándar es cada 2 años, pero hay ciertos estándares que tienen también tiempo de vigencia marcado. En este caso, el tiempo de vigencia del certificado de competencia es de 3 años. También nos marcan en datos generales un estándar las ocupaciones relacionadas con el estándar, de acuerdo al Sistema de Información del Catálogo Nacional de Ocupaciones, por sus siglas conocido como SICNO. Y seguimos. Hay un módulo ocupacional que en este caso estamos hablando de los capacitadores e instructores. Para ocupaciones hablamos que esta certificación es adecuada para capacitadores, facilitadores e instructores. Las ocupaciones no relacionadas en el SICNO y reconocidas en el sector para este estándar de competencia es el evaluador de competencias con base en estándares de competencia. Muy bien, hay una clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial América del Norte, que es el CIAN. Aquí hablamos de sectores, pertenece al sector 54, que es servicios profesionales y científicos y técnicos, al subsector 541, servicios profesionales, científicos y técnicos, a la rama 5416, servicios de consultoría administrativa, científica y técnica, a la subrama 54,169, otros servicios de consultoría científica y técnica, y a la clase que es la 541,690, otros servicios de consultoría en científica y técnica. El presente estándar de competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia que opera el CONOCEN, a fin de facilitar su uso y su consulta gratuita, recordando que esa liga de interés, entre las 3 ligas de interés que están en ligas de interés en la plataforma El Conocer, hablamos del RENEC, ¿sí? Para Registro Nacional de Estándares de Competencia que opera el Conocer. Empresas e instituciones que participaron en el desarrollo de este estándar de competencia es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocido por sus siglas como el CONOCER. Aspectos relevantes
de la evaluación. Recordemos que estamos todavía en la parte de cuestiones generales del estándar. Y estos aspectos relevantes de la evaluación nos hablan de detalles de la práctica donde nos establece el desarrollo de la evaluación de este estándar de competencia se puede llevar a cabo en una situación real de trabajo o de forma simulada. El candidato debe de presentar sus evidencias de acuerdo a lo solicitado. Apoyos. Se requiere a una persona que participe como candidato a evaluar los formatos determinados por el conocer y el prestador de servicios para realizar el proceso de evaluación de competencias, así como los requerimientos e insumos específicos en la función individual a evaluar. Importante también hablar de la duración estimada de la evaluación. Entre 8 y 24 horas dependiendo de la función individual a evaluar. Recordemos que estas entre 8 y 24 horas dependiendo de la función individual a evaluar. En nuestro caso, estamos evaluando el estándar de competencia 000 armado de avioncitos de papel. Recordemos que no somos todavía evaluadores por los cuales vamos a manejar este tipo de estándar. Pero cuando tú ya eres evaluador y vas a volver a, ya eres un evaluador que todavía incluso tiene sus credenciales vigentes o ya vencidas y que vas a, o vigentes y que vas a volver a sacar esta certificación, ahí sí podemos manejar un proceso real. Sí, entonces ahí en un proceso real, entonces aquí es donde aplicarían estas 8 a 24 horas, quiero aclarar esa parte. Ahora sí, en el segundo punto hablamos de todas las generalidades del estándar y en el segundo, en la segunda división de, al ver este estándar, viene el perfil del estándar de competencia. Entonces en esta segunda parte vamos a analizar el perfil del estándar de competencia. Todos tienen un perfil y todo estándar de competencia de evaluación de las competencias de candidatos con base en estándares de competencia en nuestro estándar actual, viene el nombre y viene por elementos. ¿Qué elementos son los que forman este estándar y que se van a evaluar? Entonces, aquí nos menciona el elemento, este estándar tiene 4 elementos. El primer elemento es preparar la evaluación de la competencia del candidato. El segundo elemento, el 2 de 4, recopilar las evidencias de la competencia del candidato. El elemento 3 de 4, emitir un juicio de competencia del candidato. Y hay un elemento 4 de 4, que es presentar los resultados de evaluación de la competencia del candidato. Entonces, hablamos que en este perfil del estándar, nuestro estándar se llama evaluación de las competencias de candidatos con base en estándares de competencia y está formado por 4 elementos. Y así cada uno de esos elementos va a ser, ahora sí, vamos a ver en la tercera parte, vamos a ver el detalle de los elementos que conforman el estándar de competencia. Ya va a haber una referencia, un código y un título. En esta parte de referencia es el 1 de 4, el código es el E0354. El título es preparar la evaluación de la competencia de candidatos. Los criterios de evaluación. Sí, la persona es competente cuando demuestra lo siguiente. Y recordemos en los criterios de evaluación, recordemos lo que ya habíamos visto en nuestra parte teórica, hablamos de conocimientos, desempeños, actitudes, hábitos y valores. Entonces, cada elemento nos va a describir dentro del estándar estos elementos y su descripción. ¿Qué es? En el primer elemento, que es el 1 de 4, que es preparar la evaluación de la competencia del candidato, ¿qué desempeño tengo que realizar yo como, qué me van a evaluar a mí como evaluador? ¿Sí? Entonces vamos a ver estos desempeños. ¿Qué desempeños tengo que no se me pueden pasar? Y nos lo describe claramente en este y en todos los estándares, nos describe qué es lo que me vas a evaluar en este elemento. Y vamos a ver que en esta parte el criterio de evaluación de desempeño primero es presentar al candidato el plan de evaluación. Entonces, voy a describirles qué es lo que consiste. Es acudiendo al lugar, el día y la hora especificados por el centro evaluador o la entidad certificadora, explicando al candidato que deberá realizar los resultados esperados y forma de presentarlos de acuerdo con el estándar de competencia de su referencia, corroborando con él
que la información descrita de la ficha de referencia corresponda a sus datos personales y con los del estándar de competencia de su interés, aclarándole las dudas que manifieste respecto a su proceso de evaluación, especificándole cómo se aplicarán las técnicas de evaluación durante su evaluación de acuerdo con lo determinado en el plan de evaluación y describiéndole los instrumentos que se aplicarán durante la evaluación de acuerdo al plan de evaluación. Hablamos del segundo desempeño. Acuerda el plan de evaluación. ¿De acuerdo? Acuerda el plan de evaluación. Es el segundo desempeño cuando estamos, recuérdame, preparar la evaluación de la competencia del candidato. Segundo desempeño. Acuerda el plan de evaluación, proponiendo al candidato lugar, fecha y horario para el desarrollo de la evaluación, ajustando el plan de evaluación al lugar y fecha y horarios para el desarrollo de la evaluación de acuerdo con lo convenido con el candidato, respondiendo las preguntas expresadas por el candidato referente a su proceso de evaluación, especificando con el candidato quién proveerá los requerimientos para el desarrollo de la evaluación determinados en el plan de evaluación, solicitando la firma de conformidad del candidato y entregando un ejemplar del plan de evaluación acordado y firmado por ambas partes al candidato. Las personas es competente cuando tienen los siguientes productos. Hablamos, recuérdame, te recuerdo que estábamos hablando de nuestro primer elemento, que es preparar la evaluación. Describimos dos desempeños: presentar al candidato el plan, acordar el plan, y ahora vamos a ver que también para ser competente tengo que entregar productos. Recuerda ese portafolio que hay que integrar. Entonces, en esta parte, los productos a entregar son el plan de evaluación de la competencia del candidato acordado, que debe contener lo siguiente: contiene los nombres completos del candidato y del evaluador, especifica el lugar, fecha y horarios para la evaluación, especifica los responsables de proporcionar cada requerimiento para el desarrollo de la evaluación establecido en el plan de evaluación. Se presenta en el formato determinado por el prestador de servicios. Contiene rúbrica, firma, huella de conformidad del candidato y del evaluador. Incluye el resultado del diagnóstico e incluye las recomendaciones para el candidato de acuerdo con el resultado de su diagnóstico. La persona es competente cuando posee los siguientes conocimientos. Recuerda que estábamos hablando de desempeños, productos y conocimientos. Déjame escribirte en este primer elemento qué conocimientos debes de tener. Las características y principios de la evaluación histórica a nivel de conocimiento. ¿Qué actitudes, hábitos y valores debes de representar en este primer elemento? Es la amabilidad. Y recuerda que aquí describe la amabilidad como la manera en que el evaluador da un trato cordial, respetuoso, cómo resuelve las preguntas e inquietudes expresadas por el candidato respecto a su proceso de evaluación. Y es importante repasar estos te da un glosario también de este elemento donde tenemos que repasar qué es el diagnóstico. El diagnóstico se refiere, es el método que se realiza previo al proceso de evaluación de competencia con la finalidad de identificar el nivel de dominio del candidato respecto a lo determinado en el estándar de competencia en el que se evaluará. Asimismo, el diagnóstico sirve para, 1, identificar las posibilidades de éxito que tiene el candidato de someterse a un proceso de evaluación. 2, identificar si la experiencia del candidato le ha permitido generar evidencias que puedan ser útiles en el proceso de evaluación, las evidencias históricas. El plan de evaluación es un documento mediante el cual se señala con claridad y precisión en el qué, cómo, con qué, dónde y cuándo se realizará la evaluación del candidato. El requerimiento para el desarrollo de la evaluación se refiere a las condiciones de personal, instalaciones, insumos, materiales, utensilios, documentos, entre otros, con los que se deberá contar para realizar el proceso de evaluación de manera real o simulada. Recordemos entonces que ahí terminamos con nuestro primer elemento, el 1 de 4, que era preparar. Recordemos que era el elemento 1 de 4, preparar la evaluación de las competencias del candidato, donde vimos 2 desempeños, donde vimos un producto,
y donde vimos un conocimiento, las características y principios de evidencias históricas a nivel conocimiento que debe de tener, y vimos un glosario. Ahora vamos a ir a nuestro detalle al elemento 2 de 4 que vas a ser evaluado. El elemento 2 de 4 es la recopilación de las evidencias de la competencia del candidato. Ahora sí, ¿qué criterios me van a evaluar en este elemento? Hay desempeños. El primer desempeño es, 1, verifica las condiciones para la aplicación del instrumento del estándar de competencia antes de la aplicación del instrumento de evaluación de competencia y corroborando la operación y disponibilidad de los requerimientos para el desarrollo de la evaluación especificados en el plan de evaluación acordado y en las instrucciones aplicadas definidas en el instrumento de evaluación de competencias. Número 2, desempeño número 2, comunicar al candidato las instrucciones de aplicación de acuerdo con las actividades a desarrollar especificadas en el plan de evaluación acordado, aclarando las dudas que se manifiesten al candidato antes de iniciar la recopilación de evidencias e indicando al candidato el momento en que inicia su evaluación. El tercer desempeño es recopila las evidencias de desempeños, actitudes, hábitos y valores, respuestas a situaciones emergentes demostradas por el candidato, cumpliendo las instrucciones específicas en el instrumento del estándar de competencia de acuerdo con las actividades programadas en el plan de evaluación acordado con el candidato, aplicando las guías de observación establecidas en el instrumento de evaluación de competencias sin realizar expresiones verbales, no verbales, aprobatorias o desaprobatorias de los comportamientos del candidato que demuestran. Registrando las observaciones derivadas de la aplicación en el espacio destinado para ello en el instrumento de evaluación de competencias inmediatamente después de que el candidato presenta la evidencia, sin interrumpir al candidato en el desarrollo de las actividades programadas en el plan de evaluación acordado y concluyendo la aplicación de las guías de observación cuando todos los reactivos tengan registros y observaciones. Cuarto, desempeño. Recopila las evidencias del producto obtenidas por el candidato, cumpliendo con las instrucciones específicas en el instrumento de evaluación de las competencias, de acuerdo con las características programadas en el plan de evaluación acordado por el candidato. Cotejando las evidencias de productos recopilados, cumple con los reactivos establecidos en las listas de cotejo. Registrando las observaciones derivadas de la aplicación, revisión en el espacio destinado en las listas de cotejo del instrumento de evaluación y concluyendo la aplicación de las listas de cotejo cuando todos los reactivos tengan evidencia de registro. 5. Aplica un cuestionario al candidato, explicándole las instrucciones y aclarándole las dudas que manifieste. 6. Desempeño. Cierra la aplicación del instrumento de evaluación de competencias, notificando al candidato que la aplicación del instrumento de evaluación de competencias ha concluido. Revisando que se evaluarán los reactivos en el instrumento de evaluación de competencias, se firmará el instrumento de evaluación de competencias en los espacios asignados, requiriendo al candidato la firma o rúbrica o huella digital en los espacios asignados y mencionando al candidato las fechas, lugares y horarios para la retroalimentación de los resultados obtenidos del proceso de evaluación de acuerdo con lo determinado en el plan de evaluación. Las personas es competente cuando obtienen los siguientes productos. Vimos los de 6 desempeños de la recopilación de evidencias de las competencias del candidato. Ahora vamos a ver dentro de este segundo elemento qué productos tengo que integrar a mi portafolio. Y el primer producto es el instrumento de evaluación de competencias aplicado durante la evaluación. 1. Especifica y hay que revisar este instrumento de evaluación que tenga los siguientes espacios llenos, ¿no? Y es especificar las fechas de la aplicación de acuerdo al plan con lo definido en el plan de evaluación. Incluye el nombre del candidato y del evaluador, incluyen las rúbricas, firmas o huellas digitales del evaluador y el candidato en los espacios destinados para ello. Contiene el registro de los cumplimientos e incumplimientos de todos los reactivos de acuerdo con las evidencias generadas por el candidato durante su evaluación. Especifica las observaciones de los incumplimientos registrados, incluye cuantificación de los pesos o reactivos e incluye el juicio
de competencia obtenido. Las personas competentes cuando posee lo siguiente. A nivel de conocimientos, en este segundo elemento nos habla de la comprobación de la autenticidad de la evidencia histórica a nivel de aplicación. Tenemos que tener ese conocimiento. En el segundo punto de los conocimientos son las acciones a realizar cuando el candidato realiza actividades que puedan poner en riesgo su integridad física y la de terceras personas y del equipo, maquinaria involucrados en la evaluación. Esto es, tiene que tener conocimiento. Las actitudes, hábitos y valores en este segundo elemento son la responsabilidad, que es la manera en que se recopilan las evidencias del candidato cumpliendo con los criterios establecidos por el decálogo y código de ética del evaluador, que le tendremos esas lecturas también obligatorias y se las voy a hacer llegar. Glosario, la retroalimentación al candidato. ¿Qué es la retroalimentación al candidato? Se refiere al conjunto de actividades que el evaluador realiza para comunicar al candidato sus mejores prácticas, las áreas de oportunidad detectadas durante la evaluación, los criterios de evaluación que no se cubrieron, las recomendaciones de capacitación, la identificación de los estándares de competencia en los que se puede certificar y el resumen del proceso de evaluación, así como el juicio de competencia. El 3 de 4, vamos a seguir con el elemento 3 de 4, que es emitir el juicio de competencia al candidato. Los criterios que se van a evaluar en este punto, en este elemento, son productos. Todas las personas van a ser competentes cuando obtienen los siguientes productos. Primer producto, el juicio de competencia emitido para el candidato, donde está sustentado en la suficiencia de la competencia, en la suficiencia de la evidencia recopilada, en la suficiencia de los instrumentos de evaluación por competencias y la suficiencia del portafolio de evidencias. Perdón. El segundo producto que forma parte de este tercer elemento es el portafolio de evidencias integrado. Incluye cada uno de los registros que sustentan el juicio de competencia determinado y contiene los documentos solicitados y en el orden establecido por el conocer. El tercer producto en este elemento es la evaluación, es la cédula de evaluación requisitada. ¿Qué incluye esta cédula de evaluación? Este formato incluye datos generales solicitados en el formato, describe las mejores prácticas presentadas por el candidato durante la evaluación de competencia, describe las áreas de oportunidad del candidato identificadas durante su evaluación de la competencia, incluye las recomendaciones del evaluador de acuerdo con las mejores prácticas y áreas de oportunidad del candidato presentadas durante la evaluación de las competencias, incluye los incumplimientos del candidato con base al instrumento al instrumento de evaluación aplicado, especifica el juicio de competencia obtenido con base en el resultado de las suficiencias y presenta el nombre y firma del evaluador y el candidato. Que el glosario, déjame comentarte que en este elemento tendríamos que reparar lo que es una suficiencia de la competencia. Se alcanza cuando los desempeños de los productos y los conocimientos, evidencias por el candidato durante su evaluación cumplen con todos los requerimientos de calidad que establece el estándar de competencia en cada uno de sus componentes. La suficiencia en la competencia permite emitir un juicio favorable de evaluación para el candidato. Hablamos de la suficiencia de la evidencia recopilada. Se refiere a la generación o presentación por el candidato de todas las evidencias determinadas, los elementos del estándar de competencia de referencia, independientemente de que hayan cumplido o no con los requerimientos de calidad esperado. Suficiencia de los instrumentos de evaluación de competencia. Se cubre cuando los instrumentos de evaluación están completos, es decir, permite recopilar todas las evidencias que marcan los elementos del estándar de competencia de referencia y permiten registrar toda la información referente a los requerimientos de calidad que marcan los elementos. La suficiencia en el portafolio de evidencias, esto nos dice que es un portafolio de evidencias que presenta suficiencia de evidencias cuando está documentado de manera adecuada. Su contenido debe mostrar los registros de la evaluación de todas las evidencias y de los demás componentes del estándar de competencia referido. Hablamos
también definimos lo que es un registro que sustente el juicio de competencia. Se refiere a las anotaciones que se realiza el evaluador para sustentar el cumplimiento o incumplimiento de las evidencias presentadas por el candidato. Puede ser acompañado de videos, de fotos, de documentos, entre otros. Y cerramos con nuestro 4 de 4, el elemento 4 de 4. ¿Cuál es este elemento? Es presentar los resultados de la evaluación de la competencia del candidato. ¿Y qué criterios vamos a evaluar en este elemento? Solo si es el siguiente desempeño. Entonces, la persona es competente cuando demuestra lo siguiente. Desempeños. Primer desempeño, comunica al candidato el juicio de competencia competente. Es cuando su juicio fue de competente. ¿Qué es lo que va a pasar en ese desempeño? ¿Qué tengo que escuchar como tu evaluador? En el día y hora registrados en el plan de evaluación acordado, con base en el resultado de la suficiencia de la competencia, de la suficiencia de la evidencia recopilada, de la suficiencia de los instrumentos de evaluación de competencia y de la suficiencia del portafolio de evidencias, precisándole los componentes de los elementos del estándar de competencia en los que presento incumplimientos, explicándole el motivo de cada incumplimiento fue registrado en el instrumento de evaluación de competencias, proporcionándole sugerencias para que continúe con la evaluación y certificación de sus competencias en otros estándares de competencia afines a su perfil, interés y mencionándole que la entrega del certificado de competencias la realizará la entidad o el centro evaluador con el que deberá ponerse en contacto. Ese es un primer desempeño. En el elemento 4 de 4, presentar los resultados de la evaluación de la competencia del candidato. Veremos a continuación el segundo desempeño. Comunica al candidato el juicio de competencia todavía no competente. Hicimos cuando da el juicio de competente, ahora vamos a dar un juicio de todavía no competente. Ese es un segundo desempeño que te tengo que observar. Ya avanzamos. En el día y hora registrados en el plan de evaluación acordado, con base en el resultado de la suficiencia de la competencia, de la suficiencia de la evidencia recopilada, de la suficiencia de los instrumentos de evaluación de competencia y de la suficiencia del portafolio de evidencias, precisándole los componentes de los elementos del estándar de competencia en los que no presentó incumplimiento, explicándole el motivo de cada incumplimiento registrado en el instrumento de evaluación de competencias, indicándole alternativas para alcanzar la competencia en los aspectos en que se detectaron incumplimientos durante su evaluación, proporcionándole sugerencias para que continúe con la evaluación y la certificación de sus competencias con base en estándares de competencia en el cual se evaluó, y mencionándole que puede solicitar al estándar, a la entidad certificadora, al organismo certificador, la revisión de su evaluación y que puede agregar una nota de no conformidad en su cédula de evaluación antes de firmarla. Y hablamos de un tercer desempeño en este cuarto elemento, que es concluye el proceso de evaluación de la competencia. Este desempeño, ¿cómo se va a cubrir? Solicitando al candidato firme de enterado el juicio de competencia en la cédula de evaluación y otorgando una copia de la cédula al candidato. Este es un desempeño de mucho valor. ¿Qué conocimientos debes de tener? Una persona es competente cuando posee los siguientes conocimientos: que conozca el procedimiento a realizar cuando el dictamen de la evaluación sea no procedente. Este conocimiento estamos hablando a nivel de comprensión. Y vamos a ver el glosario, que es el dictamen de evaluación. El dictamen de evaluación refiere a la determinación de la procedencia o no procedencia de la certificación con base en el portafolio de evidencias recopilado durante el proceso de evaluación de la competencia, el juicio emitido por el evaluador en su caso, el informe de verificación y la documentación que se ponga a consideración durante la sucesión durante la sesión del dictamen correspondiente. Y ahí es donde cerramos estos 4 elementos. También hay un anexo 1 del estándar de competencia 0076, donde te menciona que la revisión realizada, establecida como fecha límite para revisar y actualizar este estándar de competencia fue
el 3 de noviembre del 2014. La revisión realizada establece la vigencia de la certificación en el estándar de competencia, que son 3 años. Listo, hasta aquí quedó la lectura completa del estándar de competencia 0076, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. Espero que hagas la tarea, escuches esto, hagas tu lectura y espero tus comentarios o lo que más te llamó la atención para poder revisarlo en nuestra siguiente clase. Gracias, gracias, gracias.